Es casi un clásico de nuestras cercanías, las averías, problemas y retrasos que demasiadas veces merman un servicio que utilizan a diario miles de personas, siendo en muchos casos motivos de gresca y enfrentamiento político o portadas de noticiarios. Hace poco hablábamos de la colección de problemas en el núcleo de Madrid, y con frecuencia es noticia lo que ocurre en el área de Barcelona, pero este verano ha sido más que sangrante lo acontecido en Bilbao, con un sinfín de problemas en sus trenes que ha llevado de cabeza a todos los que los utilizaban. ¿Pero a qué se debe? Recientemente, incluso el comité de empresa de Renfe en Vizcaya tenía que salir al paso para disculparse con los usuarios afectados y tratar de explicar lo que está ocurriendo, que, como suele pasar en estos casos, los problemas se deben a un cúmulo de circunstancias. Tal es así que la cifra de problemas solo en los meses estivales ha superado las 6.000, concretamente se han cifrado en 6.230 las incidencias, un verdadero despropósito que lastran no solo la movilidad de vizcaínos o visitantes en las rutas con Santurce, Balmaseda, Muskiz y Orduña, sino el prestigio de Renfe en estos servicios. Lo cierto es que esta colección de problemas ha ido a peor con el paso del tiempo en este núcleo, que da servicio a un área de influencia de gran relevancia. Y aunque comparte servicios con Euskotren, el tranvía o el metro bilbaíno, las cercanías suponen un servicio muy importante en esta ciudad, donde cuando no son los sistemas de vía, lo son los informáticos o las averías de trenes, uno de los más frecuentes debido al gran número de años que arrastran tras de sí la mayoría de los convoyes del núcleo bilbaíno, en torno a 40 años, donde además del aspecto anticuado o una comodidad mejorable, muchas veces tienen carencias como averías en la megafonía, lunas o asientos rotos o fallos en el aire acondicionado e incluso motores funcionando en malas condiciones. Un problema, el de la longevidad de los trenes, muy habitual al llevar demasiados años de retraso el nuevo pedido de Renfe para ampliar y sobre todo rejuvenecer su flota de cercanías, en unos núcleos aún más viejos que en otros. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Sin embargo, otro de los problemas clave está en la falta de personal o en el estado de dejadez que han sufrido algunas instalaciones, como talleres o bases de mantenimiento que se encarga de tener al día a la flota de cercanías vizcaína, con problemas incluso con los suministros o repuestos, lo cual ralentizan más si cabe el arreglo de averías y problemas mecánicos, siendo la falta de personal en todas las áreas una de las más importantes al ir con la plantilla justa, especialmente los pasados meses estivales en áreas como talleres, en el ámbito comercial e incluso personal de a bordo o maquinistas, algo que podría llevar en las próximas semanas o meses a decisiones más radicales por parte de las plantillas como parones o huelgas. Las dos claves, la antigüedad de los trenes y la ausencia de personal, es algo extendido en todos los núcleos de cercanías. A Renfe les pilló el toro en todos los ámbitos por el retraso en pedir nuevos trenes, que están cerca de ir incorporándose, pero lo harán todavía lenta y gradualmente, y probablemente primero a los núcleos de Madrid y Barcelona, para más adelante ir extendiéndose al resto. Y en cuanto al personal, es otro problema que se deberá ir corrigiendo, pero igualmente de forma lenta y por etapas de contratación, y no será de un día para otro, algo que debería coger más velocidad cuando llegue el nuevo gobierno nacional. Todo esto llega en un momento delicado para las cercanías, con más usuarios que nunca, debido a los descuentos o gratuidad de los abonos, que por ahora solo se extenderían hasta el 31 de diciembre, y en un clima complejo, con el horizonte cada vez más cercano de la liberalización de estos servicios, que en núcleos como el del Bocho podrían sufrir un revés para Renfe ante la presumible presentación de Euskotren y el posible cambio de manos. Un proceso que os conté en detalle en un vídeo del canal, así como a la información sobre los nuevos trenes de cercanías que están por llegar. Además, se une a las obras en marcha, incluyendo las de Abando, que pondrá patas arriba buena parte de esta zona, incluyendo el trazado con Basauri, estando además la línea C3 en obras profundas de mejora, lo cual siempre agrava los problemas en los servicios.
En estos momentos, y a pesar de haberse mantenido reuniones para que se tomen medidas, parece que no han llegado los acuerdos. No ayuda la situación política actual, con gobierno nacional en funciones, aunque dicho sea de paso, que sepamos, solucionar estas carencias y mejorar esa red no ha formado parte de las conversaciones de PNV o Bildu en las negociaciones para formar nuevo gobierno, ya sea con Feijóo o con Sánchez, aunque sí se ha preguntado al Ejecutivo Nacional en el Congreso. Por su parte, Renfe ha negado la mayor, aunque reconociendo un número de averías superior a lo habitual estos últimos meses, pero negando que hayan sido tantas como las más de 6.200 citadas, puntualizando que la mayor parte incluida en esa cifra son retrasos que no excedieron los 3 minutos, anunciando además la llegada de 20 nuevos maquinistas en las próximas semanas. Esperemos que este complejo problema vaya solucionándose y esta retahíla de problemas no se mantenga o incluso vaya peor y Renfe ponga soluciones. Estaremos atentos, iremos contando lo que ocurra. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.